Nuestro siguiente invitado es de lujo, es Luis Fleischmann, analista internacional. Buen día, bienvenido a Punto de Orden, le saluda Juan Javier Benedetti. El atentado a Donald Trump, Estados Unidos se suma a la lista de países que resuelven sus diferencias políticas a balazos. Puedo decirte que Donald Trump, quien llamó después del atentado a la unidad, y parecería ser que ese es el principal mensaje de la convención republicana, él ha sido uno de los principales promotores de la violencia. O sea, si bien no hemos llegado a un punto, como tú lo definiste, donde los problemas políticos se resuelven a través de la violencia, tampoco estamos totalmente exentos de que la violencia se convierta en un arma política. Conversando con Luis Fleischmann, doctor en sociología y profesor en Palm Beach State College. Fernando. Sí. Muy buenos días, Luis. Fernando Aguayo. Efectivamente, hola, Fernando, el discurso del expresidente Donald Trump, pero también hay que decir, discurso del presidente Biden y la cúpula del Partido Republicano y del Partido Demócrata en los últimos días ha sido de unidad y de no dar cabida a la violencia política. Yo digo, ojalá que lo ocurrido, esto que llevó a que se salvara por 1 milímetro el presidente Donald Trump, haga que en su interior cambie. El ser humano ante circunstancias extremas puede generar ese cambio, porque una persona que a la postre tiene seguidores y que muy probablemente va a ser nuevamente presidente de la República, pero deja mucho que desear en su comportamiento. Sin embargo, se espera que humanamente él genere cambios a propósito del atentado y la vida le ha dado una oportunidad más. ¿Usted cree que puede ocurrir algo así? Te voy a decir mi respuesta, ojalá, pero quiero aclarar algo. Esta sensación de unidad que en este momento está dando el Partido Republicano es claramente un mensaje para contrastarlo con el Partido Demócrata, que está totalmente desarraigado cuando existe realmente dudas sobre el candidato presidencial del Partido Demócrata. Y cuando en realidad las encuestas muestran una superioridad en este momento de Donald Trump para ganar las próximas elecciones. Entonces, el mostrar unidad en este momento es algo conveniente. La cuestión es si esto va a seguir. Donald Trump tiene 78 años. Y hay un dicho en inglés que dice, a un perro viejo no se le puede enseñar nuevos trucos. A mí me cuesta creer que Donald Trump, a los casi 80 años, cambie la forma de ser. El discurso agresivo, el discurso que en realidad convierte a los adversarios en monstruos, que rebaja a sus contrincantes políticos, que insulta. A Trump lo veo como una personalidad divisiva, muy divisoria. Entonces, no me parece que vaya a cambiar a raíz de este atentado que sufrió el pasado sábado. Luis, muy buenos días. Alfonso Harp lo saluda. Alfonso, buenos días. Un placer. Donald Trump es genio y figura hasta la sepultura. Él ya con su genio y con su figura ganó una elección calificada, la que le permitió ser presidente, ganó una elección nacional, aunque no calificó para presidente, pero tuvo el voto nacional o el voto universal ganador. Y ahora es el principal candidato a ganar. Él no va a cambiar nada, un solo ápice va a cambiar su estilo. Él va a morir como es. Pero en cambio ahora hablemos del otro candidato, de Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Se lo ve el polo opuesto a Trump. Se lo ve un hombre débil, somnoliento, cansado, incluso hasta enfermo, que se duerme en las conferencias, se duerme hasta en el debate. Y los demócratas lo saben, porque yo estuve hace poco en Estados Unidos y conversé con mucha gente demócrata que incluso participa políticamente y se sienten angustiados porque ven que con ese candidato, el actual presidente, no van a avanzar en la carrera electoral. Entonces esto ha provocado que Biden se abra a reconsiderar su candidatura ante la presión de líderes demócratas como Nancy Pelosi, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer,
quienes han trasladado al presidente su preocupación por las perspectivas electorales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que John Biden, siendo presidente, de todas maneras el presidente siempre es egocentrista, es el presidente de una nación, finalmente se abra, finalmente reconozca que ya no es la principal carta, permita que otros dirigentes demócratas opten por la presidenciable? Y si fuera ese el caso, si consideras que a lo mejor Biden considerara aquello, si fuera ese el caso, ¿cuál es el perfil en este momento del candidato demócrata ideal para pelearle a Donald Trump? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y aquí yo pienso que hay un problema muy serio. ¿Quién sería el candidato? Kamala Harris parece ser la candidata más natural. Y Kamala Harris en los últimos años, en la época de Biden, vamos a aclararlo, dos cosas que yo quiero aclarar que hasta ahora no se han dicho ni siquiera en los medios norteamericanos. Biden realmente le puso un perfil extremadamente bajo a Kamala Harris. Kamala Harris no la vimos lidiando en cuestiones de importancia y a la vez en sus apariciones en los medios de comunicación fue percibida como alguien que ha hecho el ridículo total, riéndose sin sentido, repitiendo frases que parecían slogans, clichés. O sea, yo pienso que si Kamala Harris termina siendo aquella que corra en la carrera electoral contra Trump, lo más probable es que no gane. ¿Cuál es la preocupación en este momento más grande de Nancy Pelosi y de Adam Schiff y de Chuck Schumer y de Hakeem Jeffries? Es que la presencia de Biden eventualmente también cause daño al comando de los demócratas en el Senado y que no se logre recuperar la Cámara Baja. En este momento están más preocupados por lo que sucederá en el Congreso que con lo que suceda en la presidencia. En este momento no tienen ninguna esperanza de que Biden gane la presidencia, incluso algunos hablan de que si Trump gana, va a ganar por bastante. Y por otro lado hay otro tema aquí que yo quiero aclarar. El gran temor, creo, en el Partido Demócrata es que al irse Biden y todo esto que está sucediendo eventualmente se convierta en una especie de golpe de Estado, y no me refiero a golpe de Estado en forma literal, de el sector más de izquierda dentro del Partido Demócrata. O sea que no es claro si el futuro candidato va a ser un centrista o va a ser alguien que esté más a la izquierda. Y eso creo que ha empujado a votantes que pensaban votar por Biden hacia Donald Trump. Y eso es un problema muy grande. Lo vimos, por ejemplo, durante la crisis de Gaza. Vimos el poder que la izquierda más extrema ejerció y cómo prácticamente se intentó en realidad empujar a la presidencia Biden, por ejemplo, a tomar una actitud más antagonista hacia Israel. No sucedió, vamos a ponerlo así. Pero más allá del conflicto de Gaza, que no es el tema que estoy tratando ahora, es el conflicto que existe entre la izquierda dentro del Partido Demócrata y el centro dentro del Partido Demócrata. A mí me es claro que la izquierda empuja por la deposición de Biden, entre otras cosas porque ellos esperan tener un candidato de ellos mismos. Luis, buenos días, Rodrigo Campos los saluda. Y pretenden que Kamala Harris se mueva en esa dirección. Es lo que yo pienso, perdón. Entiendo, sí. No se preocupe. Buenos días, Luis. Rodrigo Campos lo saluda. Y analizando diferentes alternativas, ¿cómo lo ve, por ejemplo, a Robert Kennedy Jr., que hoy en día es candidato independiente? Claramente no tiene la plataforma que tiene el candidato republicano demócrata, pero no pudiera asomarse por ahí quizás, porque él comenzó como candidato demócrata inicialmente y tiene un discurso interesante realmente, descentralizador, es bastante novedoso. No ve posibilidades de que asome por ahí en la elección. Bueno, yo creo que no me parece que llegue a demasiado Robert Kennedy Jr., tiene algunas posiciones altamente controvertidas, por ejemplo, su oposición a las vacunas.
Entonces, de ahí yo creo que quizás si le roba votos sería a Donald Trump, pero solamente por un sector muy pequeño, porque yo creo que incluso entre aquellos que se oponen a las vacunas, yo pienso que incluso hay apoyo para Donald Trump. O sea que no veo a Robert Kennedy como una amenaza para el Partido Republicano principalmente. Pero obviamente el Partido Demócrata no creo que aquellos que realmente querían votar por el Partido Demócrata, no creo que vean en Robert Kennedy Jr. una alternativa, al menos que lo relacionen con su padre, que en realidad son ideas totalmente distintas. Pero no la veo. Estamos dialogando con Luis Freshman, analista internacional, muy importante lo que nos está expresando. Definitivamente en el Partido Republicano, con la decisión que tomó el partido y especialmente Donald Trump de elegir a J.D. Vance como candidato a la vicepresidencia, se dice que está incluyendo para el futuro político del partido a una persona relativamente joven, una persona que en el pasado estuvo en contra de Donald Trump, que lo calificó prácticamente como nazi a Donald Trump, pero también es importante ver cómo dentro de ese partido, para lograr lo que busca todo político y todo partido, que es el poder, porque para eso se creó en la política, ¿no?, en los partidos políticos, vemos que ellos sí están pensando en el futuro político y están poniendo como vicepresidente a una persona joven. Normalmente se ve en los Estados Unidos que quien es vicepresidente está caminando, está haciendo camino para luego ser presidente de la República. Cosas diferentes en el caso del Partido Demócrata, que no saben qué hacer en estos momentos, no saben cómo salir del atolladero. Y es más, en estos últimos días he visto algunos análisis, dicen, la primera potencia del mundo que tiene algunos frentes abiertos y unos que cubrir, con el presidente actual podrá llegar hasta diciembre. Quisiera alrededor de todo esto un breve análisis, Luis. Bueno, lo que tú dijiste, Vance, obviamente fue elegido para dar continuidad al trumpismo. Recordemos que Trump tiene 78 años, o sea, y estas son los últimos 4 años que él puede ejercer como presidente, o sea, asumiendo que él es elegido presidente. Entonces el Partido Republicano de alguna forma busca continuidad y ven en Vance una persona que puede darle continuidad al trumpismo. Yo pienso personalmente que hay una diferencia entre Trump y Vance, o sea, el carisma y la atracción que tiene Trump. O sea, pese a haber sido convicto, pese a haber sido acusado y también no sentenciado todavía no, pero ciertamente acusado, y ilegalidades y sospechas de ilegalidades y de intento de fraude en el voto, y recibió incluso un apoyo impresionante dentro del Partido Republicano por ahora y quizá más allá del Partido Republicano. Y eso tiene que ver con la personalidad de Trump. Obviamente hay algo muy especial que atrae a la gente, que no me parece que Vance tenga el mismo atractivo. Vance es más cerebral, es más calculador, yo creo, es más político en ese sentido y no creo que en el futuro tenga el mismo tipo de carisma. Significa que Vance va a tener que sobrevivir también por sus ideas. Y es aquí donde el tema se vuelve un poquito más complejo. Por ejemplo, como tú bien lo dijiste, en un momento él acusó a Donald Trump de ser Hitler y después pasó realmente a convertirse en un genuflexo de Trump, y Trump finalmente lo termina apoyando en su candidatura al Senado y es elegido senador. Ahora, en términos de la política, ¿qué es lo que yo escucho de Vance? Primero, en el año 2022, él dijo que a Ucrania no había que ayudarla y que no le importaba nada de cuál sería el destino de Ucrania, teniendo en cuenta de que Putin es un líder ruso extremadamente agresivo, que luego de tragarse a Ucrania quizá pueda querer seguir adelante.
O sea, lo que hemos visto en Vance en este sentido es no la falta de comprensión del rol de Estados Unidos en el liderazgo global y qué pasaría si Estados Unidos se vuelve más débil en la arena global, qué tipo de fuerzas estarían dominando el mundo. En este momento tenemos a Rusia y a China prácticamente trabajando juntos. Y este es un tema que él dice, preocupémonos por lo que sucede dentro de nuestras fronteras. Yo pienso que esto es un problema y es un problema quizá eventualmente también para América Latina, donde los problemas de América Latina eventualmente son también problemas de Estados Unidos. Basta mencionar, por ejemplo, el problema de narcotráfico y crimen organizado, crimen transnacional. Ahora, volvió a repetir nuevamente el hecho de que hay aliados que se aprovechan anoche en el discurso de anoche, que es de la generosidad de Estados Unidos y que esto no lo vamos a permitir. Ahora, hay algo que está bien en eso, que es, bueno, Europa también tiene que poner su esfuerzo, incluso en la guerra de Ucrania. Y de realidad Biden es algo que logró en la última reunión de la OTAN. Pero por otro lado, la cuestión es si esto va a ser abandonar a Ucrania. Si esto va a ser abandonar a Ucrania, esto afectaría la imagen de Estados Unidos a nivel internacional. Significa que Estados Unidos no sería un aliado confiable. Y esto realmente no solamente que no beneficia al poder global de Estados Unidos, sino que tampoco beneficia al orden democrático internacional. O sea, me preocupa lo que dijo Vance. Ahora, si Vance es un oportunista, quizá en el futuro cambie de opinión, y esto es lo que a mí me da esperanza, de que si Vance es oportunista, entonces quizá no mantenga su opinión por mucho tiempo. Parece que sí es oportunista. Señor Fleischmann, tengo una pregunta final. Vámonos a Venezuela, sus elecciones. El candidato opositor aventaja por 47 puntos y en otros estudios por 53 puntos al presidente, al dictador Maduro. ¿Es suficiente para ganar las elecciones? Bueno, si hablamos de elecciones limpias, es más que suficiente, ¿verdad? Incluso si hablamos de una ventaja de 10 puntos, de 10%. Ahora, la situación de Venezuela es tan caótica y la gente está viviendo una vida tan miserable que es obvio de que la mayoría de la población votaría para terminar con el gobierno de Maduro. Ahora, ¿va a ser ese el último resultado? No. Hay que entender qué tipo de persona es Maduro y qué tipo de régimen se ha construido bajo el chavismo-madurismo. Se ha construido un régimen que está destinado a perpetuarse eternamente en el poder. Es un régimen revolucionario, ellos mismos lo llamaron revolución bolivariana. Revolución bolivariana significa que no existe la democracia. Nosotros tenemos la única verdad y nuestro orden es el mejor. Es en realidad una repetición del modelo soviético, es una repetición del modelo cubano, ¿verdad? Y del modelo iraní, donde las elecciones son fraudulentas y son, vamos a por decir, una especie de show. En este caso, yo pienso que Maduro va a cometer un fraude. Y lo lamento porque yo he hablado con varios venezolanos, incluyendo algunos líderes que realmente ocupan una posición de liderazgo y tienen esperanza en lo que va a suceder el 28 de julio. Pero yo no tengo ninguna ilusión. Maduro va a cometer un fraude. Y si comete un fraude, el pueblo venezolano no tiene otra que salir a las calles y si es necesario también salir a las calles con armas para derrocar a este gobierno. Y lo que se espera es que, bueno, algunos militares se den cuenta de que esto es en realidad prácticamente un genocidio en contra del pueblo venezolano. Prácticamente, no quiero decir porque no es la definición de genocidio, pero y que se den vuelta en contra de Maduro. O sea, lo que esperamos es una situación como la de Ucrania en el año 2004 o con lo de las Filipinas en el año 1986, donde en realidad aquellos que estaban cerca del gobierno de Ferdinand Marcos se dieron vuelta en favor de una transición a la democracia. Esto es el mejor escenario que yo espero, pero va a ser un escenario sangriento si este escenario se cumple. No veo otra que el pueblo venezolano salga a las calles y que salga con el lema libertad o muerte, que se vuelve exactamente real.
o quieren vivir en un régimen esclavizado, y para vivir en un régimen esclavizado es preferible morir. Esta es la mentalidad con que tiene que salir el pueblo a la calle. O sea, después del 28 de julio vamos a ver mucha sangre. Lamento decir eso porque no se lo deseo a nadie. Deseo que Maduro acepte los resultados y que entregue el poder. Pero lamento decir que como una persona realista no va a suceder. En esta semana, en el programa Fernando Aguayo América, que se difunde por Mega TV en la Florida, va a salir una entrevista que logré con el analista, historiador, político cubano, por supuesto él vive en Miami, Pedro Corso, columnista también del Nuevo Herald. Y él, y por esto la pregunta, en la última parte de la entrevista dice, cuando yo planteo qué pasa si gana las elecciones el candidato de la oposición, Edmundo González, pero si no reconocen, porque los que cuentan los votos son los maduristas, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y él lo que dice es que hay que estar dispuestos a morir por otros y otros por uno. No hay otra. En esta ocasión no hay otra, luego de 24 años de chavismo. Recordemos que Chávez asumió la presidencia en 1999. Esta es una pregunta que va muy de la mano con lo que usted acaba de reflexionar y decir que puede correr mucha sangre. Y la otra parte es, ¿por qué Estados Unidos a estas alturas logra reunirse, un grupo del presidente Joe Biden, con miembros del gobierno de Maduro, primero de manera telemática y luego se dio la reunión física la semana anterior para llegar a algunos arreglos? ¿Qué arreglos se pueden dar? Simplemente son elecciones y en esta ocasión, a diferencia del 2013, cuando Capriles probablemente ganó las elecciones y no pudieron sostener ese triunfo porque el propio Capriles de manera absurda, el día domingo recuerdo, gana las elecciones y él llama a la gente y dice hay que rodear todos los palacios y edificios del sistema electoral venezolano. Y 2 días de eso convocó para el día miércoles y el día martes dice aquel que vaya a rodear el sector electoral es un antidemócrata y así perdieron las elecciones en el 2013. ¿Por qué esta reunión de última hora de un grupo de Biden con Maduro, con un grupo de Maduro, Luis? Bueno, realmente hay una especie de inocencia en reunirse con Maduro. No tiene sentido. Lo único que se le puede pedir es que respete las elecciones porque el resultado de las elecciones va a ser una razón por la cual ese levantamiento al que Pedro Corso y yo estamos aludiendo es lo que va a justificar ese levantamiento. Y a propósito, me siento elogiado de que alguien como Pedro Corso piense igual que yo. Pero no es, el tema no es ni yo ni Pedro Corso, el tema es el pueblo venezolano, que es el que va a pagar el precio altísimo por todo esto. El presidente Biden y toda esta administración hasta ahora creo que tuvieron la misma esperanza ilusa de que algo podía pasar positivo en Venezuela, pero no lo va a lograr. Venezuela también tiene el apoyo de China y tiene el apoyo de Rusia. Y yo creo que en este momento Maduro está preparado para una batalla militar, para una represión grandísima, más de la que hasta ahora ha tomado lugar en Venezuela. Y es a esto donde no existe una política norteamericana clara para medirse con esto. Y ciertamente no en la política del presidente Biden. El presidente Biden en este momento no tiene, o sea, recordemos, estaba Juan González antes, una persona que incluso tenía alguna relación cercana con Gustavo Petro, que es otro madurista chavista y otro peligro para la región. O sea, estamos o sea, la administración Biden en este momento no está capacitada para medirse con el tipo de régimen que el madurismo representa y los desafíos que presenta. Muchísimas gracias. Gracias por su análisis, señor Fleischmann. Un gusto tenerlo en este programa. Lo volveremos a contactar. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Luis. Fue Luis Fleischmann, analista internacional.